Señor les bendiga una vez más en esta mañana y vamos a abrir la palabra del Señor allá en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 30. Capítulo 1 de Marcos, verso 30. Dice la palabra del Señor de esta manera: la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Voy a volver a repetir el verso. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas, Señor, para nuestro espíritu. Rogamos que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser, Padre, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Esta breve mirada a la casa del apóstol pescador es muy interesante. Veamos de inmediato que las preocupaciones y los goces domésticos no impiden el ejercicio plano del ministerio, ¿no? Ya que estos proporcionan una oportunidad para que personalmente seamos testigos de la obra de la gracia del Señor sobre nuestra propia carne y sangre, pidiendo incluso enseñar al maestro mejor que cualquier otra disciplina terrenal. Puede ser que los papistas, que es el clero, y otros sectarios de sectas condenen abiertamente el matrimonio, pero el verdadero cristianismo y la vida doméstica armonizan perfectamente. La casa de Pedro era probablemente la choza de un pobre pescador, pero el Señor de la gloria entró en ella y se alojó allí y realizó un milagro. Si nuestro pequeño libro fuese leído esta mañana en una cabaña muy humilde, que este hecho anime a los habitantes a buscar la compañía del Rey Jesús. Jesús está con más frecuencia en pequeñas chozas que en palacios. Jesús ahora mira a tu habitación y a la espera de ser misericordioso contigo. Una enfermedad había entrado a la casa de Simón, una fiebre mortal que había puesto en cama a la suegra, y pronto, como Jesús llegó, le contaron de la triste congoja o triste historia, y él se apartó a acercarse al lecho de la enferma. Y en esta mañana te pregunto, ¿tienes una enfermedad en casa esta mañana? Encontrarás que Jesús es por lejos el mejor médico. Ve a él inmediato y cuéntale toda tu necesidad. Preséntale el caso de inmediato, conscientemente. Platícale a uno de tu pueblo y por lo tanto no seas desconocido para él. Observa de inmediato, el Salvador restauró a la mujer enferma. Nadie puede sanar como lo hace él. No podemos asegurar que el Señor removerá de inmediato cada enfermedad de aquellos que amamos, pero sabemos que es más probable que la oración por el enfermo sea seguida por la sanidad de cualquier otra cosa en el mundo. Y cuando no es beneficioso, debemos mansamente someternos a la voluntad de aquel que determina la vida y la muerte. El corazón tierno de Jesús espera escuchar nuestros dolores. Confesémosles a su paciente oído. Creo que es importante meditar sobre la importancia, ¿verdad?, de que Jesucristo tiene en nuestra vida. A veces nos sentimos enfermos, hablamos de enfermedades ahorita que estábamos con las peticiones,
y creo que necesitamos contárselo al médico de médicos. El mejor médico a disposición del creyente enfermo. ¿Quién es el mejor médico a disposición del creyente enfermo? Bueno, el mejor médico a disposición del creyente enfermo es Jesús. Cuando Jesús entró en la sinagoga de Capernaum, les enseñaba con autoridad, cosa que les sorprendió a los judíos. Y echó fuera demonios y sanó enfermos, y la gente se admiraba de esa doctrina. Y muy pronto se difundió su fama por la provincia alrededor de Galilea. Entonces vemos ahí cómo la gente, ¿verdad?, empezó a escuchar que había un hombre ahí que sanaba, y se empezaron a amontonar la gente, venían de diferentes lugares ahí a ver al médico de médicos, ¿verdad? Así de que Jesús estaba en ese tiempo muy ocupado. Primero encontramos que el mejor médico que está a la disposición de los creyentes enfermos entró en la casa de Pedro, donde se encontraba la suegra enferma en casa, y le confesaron o le contaron a Jesús de la enfermedad de esta mujer. Vamos ahí a Marcos 1, versos 29 y 30. Marcos capítulo 1, versos 29 y 30 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Era una fiebre. Y enseguida, ¿qué hicieron? Le hablaron de ella. Empezaron a decirle: mira, Señor, está sufriendo esta mujer. Tiene tantos días, pues está muy, muy mala. La enfermedad era muy, muy fuerte en ese tiempo, como ahora. Pero ahí vemos cómo ellos le cuentan a Jesús su necesidad. Segundo, encontramos que el mejor médico que está a la disposición de los creyentes enfermos, pero había un médico terrenal que ya había examinado a la enferma y dijo que era una enfermedad muy fuerte. Dijo el doctor que era de aquí, de la tierra, dijo: es muy fuerte la enfermedad que tiene, está expuesta a morir inclusive. Vamos a Lucas 4:38. Lucas 4:38. Gloria a Dios. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 38. Lucas, capítulo 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre. No era cualquier fiebre. Era una fiebre que mata a la persona, mucho más fuerte que la que nos da a veces a nosotros. Una gran fiebre, y le rogaron por ella. Así es de que vemos ahí que esta enfermedad era tremenda. Pero vamos a ver quién era el médico terrenal. En el Colosenses capítulo 4, verso 14. Filipenses, Colosenses, capítulo 4, verso 14. Colosenses, capítulo 4, verso 14, dice: os saluda Lucas, el médico amado. Ese es el doctor que la examinó y dijo: está muy fuerte la enfermedad que tiene, y no allá va a quedarle, ¿verdad? Entonces, Lucas, el médico amado,
y demás, ¿verdad? Eran compañeros. Entonces, Lucas, aunque escribe el libro, también era doctor, y era uno de los buenos doctores que existía en ese tiempo, ¿verdad? Pero él examinó, dijo, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Por eso tuvieron que ver a Jesús, tuvieron que ver a Jesús. Así es de que estamos viendo una enfermedad tremenda que estaba atacando a esta mujer en esos días, y que pues había una preocupación tremenda ahí entre los familiares, que la miraban cómo estaba sufriendo. Estamos viendo ahorita enfermedades como la hermana Sierra, ¿verdad? Que está sufriendo también por esa operación que le hicieron, ¿verdad? Pero tenemos que contárselo al médico de médicos. Él sí tiene la solución. Así es de que, segundo, ¿cómo era esta enfermedad que solo el mejor médico podía sanar? Una de las maneras de padecer esta enfermedad era muy fuerte, era casi mortal, al grado de que no se atendían a tiempo, la gente moriría, ¿verdad? Eso lo padeció Job también. Vamos a Job 30:30. Job 30:30. Job 30:30. Dice Job de esta manera, él estaba sufriendo ya, pero mire lo que dice aquí, Job 30:30, dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, o sea, las costras, se me cae, dice, y mis huesos, ¿qué dice? Arden con el calor, con esa enfermedad, esa fiebre que tengo. Sentía lo fuerte que era esa fiebre que tenía, ¿verdad? Entonces, dice, mis huesos arden con el calor y mi piel se está ennegreciendo, está cayéndoseme. Estuvo batallando mucho también con esta enfermedad, pero sabe que el Señor lo sanó. El Señor lo restauró otra vez, le dio su sanidad, le dio más hijos, le dio el dinero que había perdido, o sea, le bendijo con más bendiciones para que volviera otra vez a restaurarse. ¿Ve? Pero es una enfermedad muy fuerte, muy tremenda. Por eso dice Job, dice, mis huesos arden del calor. ¿Cómo estaría? Nomás imagínense. Así es que era una enfermedad tremenda. La segunda manera de padecer esta enfermedad muy fuerte, al grado de que la gente pues, perdía la esperanza de sobrevivir, como en aquella hija del oficial, el Evangelio de Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 49. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 49 al 53. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera, porque ya estaba el muchacho ya para morir. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7. ¿Le dejó qué? La fiebre, estaba padeciendo esa misma enfermedad. La fiebre ya le dejó. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Fíjese nada más, qué tremendo, ¿no? Señor, tan solo con decir que se vaya esa enfermedad, se va.
La tercera manera de padecer esta enfermedad, que era muy fuerte, porque afectaba no nomás el cuerpo, sino el estómago también, y debilitaba al enfermo, eso le pasó a Publio en Hechos capítulo 28, Hechos, el libro de Hechos, capítulo 28, Hechos, capítulo 28, verso 8, Hechos, capítulo 28, verso 8. Y aconteció que el padre de Publio, que eran los jefes ahí de la isla, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, ¿de qué? De fiebre. ¿Y qué más? Disentería, que era diarrea. Es que imagínense, aparte de la fiebre, la diarrea, ¿cómo pone a la persona? Y entró Pablo a verle, y después de haber, ¿qué? Orado, le impuso las manos y le sanó. Gloria a Dios. Por eso la oración es muy importante. Es muy importante pedirle al Señor, contarle su necesidad y decirle: Señor, yo creo que tú me vas a sanar. Y le sanó. Entonces vemos casos aquí tremendos que pasaron ellos también y que estamos pasando nosotros, pero tenemos un médico que a veces nos olvidamos de él. Nos olvidamos de él. Y por eso las enfermedades atacan más fuerte, porque saben bien que no clamamos a aquel que todo lo puede. ¿Qué tenemos que hacer cuando pasamos por una enfermedad similar en nuestra vida? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando pasamos por una enfermedad similar a esta es contárselo al mejor médico llamado Jesús y seguir sus instrucciones. Él recomendó la oración. Vamos a Mateo capítulo 1, Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 1, verso, creo que ahí me equivoqué. Marcos, Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue, ¿quién? Jesús, a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Allí oraba. ¿Se fija? Vemos cómo Jesús nos muestra la importancia de la oración. Tan importante la oración que Jesús no dejaba pasar un día. Él siempre se levantaba temprano y se ponía a orar. Nosotros nos levantamos a las 12, nos levantamos a las 10. Yo me levanto temprano, me levanto a las 6 de la mañana, le doy gracias a Dios por la vida que me da y le pido también por mi salud, por la salud de muchos. Así de que, así como Jesús, tenemos que también levantarnos temprano y clamar a su presencia, decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, explíquele, haga de cuenta que está hablando sola, no le hace, pero Dios la está oyendo, tiene que decirle al Señor: mira, Señor, estas son mis dolencias, esto es lo que tengo, ¿verdad? Entonces la oración es muy importante. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando pasamos por una enfermedad similar a esta, sigamos también el consejo de Santiago. Santiago nos da un consejo muy importante en capítulo 5, Hebreos, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versos 13 al 15. Dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué importante es esto. No es para quedarnos allí callados, sufriendo, y dame la pastilla fulana, la Tylenol no me hizo, dame la otra. En vez de clamar al Señor, estamos pidiendo cosas que no nos hacen efecto. Por eso tenemos que hablar con el Señor. Ya nos cansamos de tener crema ahí en los cajones de tantas cremas que miramos porque anuncian en la televisión. Esta crema, qué barbaridad, es una belleza, se la pone usted y al instante va a correr. Y ahí estamos comprando las cremas Fontana en la panza, en las piernas, en donde quiera. No. La clave está en la oración a ese médico. La tercera cosa que tenemos que hacer cuando pasamos por una enfermedad similar a esta, el Señor nos da la sanidad. Debemos mostrar nuestra gratitud. Debemos mostrarle nuestra gratitud al Maestro, como lo hizo la suegra de Pedro. Vamos a Marcos otra vez. Marcos capítulo 1, verso 31. Marcos capítulo 1, verso 31. Dice: entonces él, Jesús, se acercó y le tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre. ¿Y ella qué hacía? ¿Se fija cómo mostró la gratitud? Le mostró la gratitud. Dijo: Señor, permíteme servirte, prepararte comida, lo que necesites, Señor. ¿Ya? Pero somos muy mal agradecidos. Y es triste que nos pase eso. Necesitamos ser agradecidos, mostrarle nuestra gratitud al médico de médicos. Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Juan, capítulo 14, verso 13 al 14. Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se fija? Ahí está. Sufrimos porque queremos, por ignorantes, porque dudamos, porque no dejamos que el Señor abra nuestros corazones. Y cuando estamos enfermos estamos quejándonos. Que voy a ver este doctor, no, voy a ver el otro. Que a ver qué me dice el otro. Y a ver, o sea, ya tiene el mero. Ese es el que le va a dar su sanidad. No el doctorcillo ese que vive allí o que está en el hospital fulano. El médico de los creyentes, Jesucristo. Pongámonos de pie. Hermana Dolores y hermana Rosa nos dirigen en oración, por favor.
nuevamente, Padre, porque me vuelves a recalcar que tú eres el dador de la vida y también de la salud, Señor. Sabemos, Padre, que tomarnos de tu mano y no dejar en ningún momento, Señor, de creer y confiar en ti, podríamos salir de tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, esa confianza, esa seguridad. Ayúdanos a mostrarle al mundo que aún no te conoce, que aún no te tiene, Señor, que contigo podemos tener todo, Señor. Y tú siempre nos darás todo lo bueno, todo lo necesario para nuestras vidas. Sigue con nosotros en todo momento, Señor, porque lo pedimos con el perdón de nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tenemos el médico de médicos, Padre, que usted, Señor, es el sanador del mundo, Padre, que gracias porque sabemos y reconocemos que usted está con nosotros, Señor, que somos suyos, Padre. Usted nos da la sanidad que necesitamos, o usted nos va a llamar a su presencia cuando usted quiera, Señor. Gracias, pues, porque no estamos solos, y gracias porque nos lo dice en su palabra cada momento, Señor, cuando miramos hacia usted, Señor. Padre, por eso nos ponemos cada uno de nosotros para hacer ese milagro que usted quiere hacer en nuestra vida, Padre. Gracias por todo, Señor, porque solo usted merece la honra y la gloria, y porque lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, reconocemos su misericordia, su gracia. Padre Santo, que usted tiene mucha paciencia con nosotros, pero su amor nos convence, Señor, de que no podemos ir a otro lugar más que con usted, Padre. Bendiga, Señor, su palabra y síganos alimentando con ella, que su Santo Espíritu nos acompañe en todo instante, Padre, y que podamos, Señor, ser fieles. Padre, perdone nuestras faltas, nuestra desobediencia, Padre Santo, y que en todo momento nunca debemos dudar de que tenemos el poder de la sanidad en nuestras manos por medio de Jesucristo, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga.